Despierta Antioquia. El doctor Juan Carlos Vélez, ex senador de la República, nos atiende hasta ahora. Doctor Juan Carlos, buenos días. Luis Fernando, un saludo muy cordial para usted y para toda su audiencia. Señor, ¿ha tenido tiempo de ponerle cuidado, atención, análisis a esto de la reforma y el equilibrio de poderes, donde encontramos que el presidente Santos afanosamente, pero no muy claramente, trata de cumplir promesas de campaña con alcaldes y gobernadores y hace propuestas que definitivamente nos dan a entender que están como embolataditos con el tema? Sí, la verdad es que ellos no se han podido poner de acuerdo en la propuesta de o bien prolongarle los periodos de los alcaldes actuales o bien permitir la reelección de los actuales alcaldes, o la otra propuesta es entonces que haya una elección el próximo año solamente por 2 años para los alcaldes y gobernadores, concejales y diputados. La verdad es que, conociendo la dinámica interna del Congreso, pensaría yo que cualquiera de esas propuestas es muy difícil concretarla. En primer lugar porque ya es muy tarde. Si no se le da el primer debate la semana entrante a esa reforma constitucional, pues entonces pues prácticamente haría inviable que con el tiempo que queda, que resta de la sesión o del periodo de sesiones actual, se le puedan dar los 4 debates. Y por otra parte, conociendo, digamos, el actuar del Congreso y los congresistas, ya que yo soy autor de 2 proyectos de actos legislativos en los cuales proponía la reelección de alcaldes y gobernadores, pues conociendo cómo piensan los alcaldes, los congresistas, miran mucho la situación puntual de sus regiones, y cuando ellos no son afectos al alcalde o al gobernador de turno, pues entonces optan más bien por no respaldar este tipo de iniciativas. Y el caso, por ejemplo, de Petro en Bogotá, yo veo que esa bancada de los diferentes partidos políticos, la de Bogotá, pues haría muy difícil que, por ejemplo, respaldaran esa iniciativa. En Antioquia uno ve casos similares, y en la costa pues se encuentran situaciones muy parecidas. Entonces, la verdad, yo no veo posibilidad alguna que una iniciativa de ese tipo, como la que presentó o la que pretende presentar el gobierno esta semana para cumplirle una promesa de campaña a los alcaldes y los gobernadores, no veo posibilidad alguna que eso se apruebe. Doctor Juan Carlos Vélez, en el tema de su precandidatura, entonces, independiente de si sería un periodo de 2 años y pico, 2 años y medio aproximadamente, o un periodo normal de 4 años, ¿usted igual se lanza a la alcaldía de Medellín? Dice, mire, lo importante en este momento, y yo que hago parte de la Dirección Nacional del Centro Democrático, es que se respete la posibilidad a que el Centro Democrático tenga participación en alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas en las elecciones del próximo año, es decir, a partir del 1 de enero del año 2016. Ese es el debate que hoy me parece que debemos dar en el país. Ayer en reunión de la Dirección Nacional del Centro Democrático en Bogotá, pues analizamos estas situaciones y ya prácticamente se tomaron determinaciones claras para iniciar esos procesos de selección de los candidatos a las corporaciones públicas y a las alcaldías y gobernaciones. Entonces aquí el mensaje claro del gobierno es: el 1 de enero del 2016, el Centro Democrático, así como tiene representación importante en el Congreso de la República, de la misma manera la debe tener en las diferentes regiones del país. Así que lo mínimo que puede ocurrir es que pues las elecciones del año entrante se lleven a cabo, y eso sí, de ninguna manera, por ejemplo, podría ocurrir que se prorroguen los periodos de los actuales alcaldes y gobernadores, porque eso iría en contravía, digamos, del respeto a la oposición y el respeto a las minorías políticas, como en este caso corresponde al Centro Democrático. Algunos llaman el sistema cremallera, y ayer ya se dio un paso interesante en cuanto a que las listas
a las corporaciones públicas deben tener ese sistema cremallera, es decir, que en cada lista es obligatorio que vaya un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, así hasta completar la lista. ¿Qué opinión tiene sobre esa iniciativa? Mire, Luis Fernando, yo que participé en la Comisión Primera del Senado, conocí iniciativas muy parecidas a ellas. Inclusive en algún momento se aprobó, tal vez en una reforma constitucional, que después derivó en la ley 14, creo que la ley 1495, creo que era la que tiene que ver con la reglamentación de ese acto legislativo. Allí se planteó que todas las listas a corporaciones públicas fueran integradas en un 50% por mujeres. Eso se aprobó en la Comisión Primera del Senado, eso avanzó, pero la verdad es que en la práctica pues no es fácil implementarlo. Eso todavía no es fácil que se pueda llevar a cabo, y creería que ese tipo de iniciativas en las instancias siguientes del debate en el Congreso de la República no pasarían. Yo pensaría que de pronto se puede llegar a un acuerdo donde un 50% de pronto de las listas estén conformadas por mujeres, pero yo creería o pensaría inicialmente que esa propuesta, la lista cremallera, es muy fácil, es muy difícil que partidos como por ejemplo la U, el mismo Partido Conservador, que tienen una participación muy baja del género femenino, pues puedan aceptar ese tipo de propuestas. El Centro Democrático pues tiene de 20 senadores, alrededor de 8 mujeres, pues no tendría mayores dificultades, pero yo no veo fácil que ese tipo de propuestas avancen en otras colectividades políticas. Hablemos del Centro Democrático en Antioquia. ¿Cómo van los tiempos de ustedes, los procesos para elegir mecanismos que les permitan definir el tema de candidaturas? Bueno, yo lo que estoy viendo y sintiendo en el departamento de Antioquia es un entusiasmo muy grande con el Centro Democrático. He tenido la oportunidad de visitar algunos municipios, algunas subregiones, hablar con algunas personas relevantes, importantes del Centro Democrático en Medellín, en el Valle de la Aburrá, como lo decía, en algunas subregiones, y yo siento mucho entusiasmo para poder entonces consolidar esas mayorías que tiene el centro, o que demostró tener el Centro Democrático en las elecciones pasadas. Por lo tanto, desde el día de ayer ya en la Dirección Nacional se empezaron a fijar algunos derroteros. Vendrán unas convenciones municipales muy seguramente en los primeros meses del año, y eso derivará también en unas convenciones departamentales en las cuales se elegirán los candidatos en las municipales, alcaldías y consejos, y en las departamentales a las gobernaciones y alcaldías. Entonces, yo creo que vamos a iniciar un proceso en el Centro Democrático de emulación de los diferentes candidatos a alcaldías, a la gobernación, a las asambleas, a consejos en estos próximos meses, para, digamos, tener definidas, Dios mediante, algunas listas, y bueno, todas las listas al consejo y a asamblea, gobernaciones, alcaldías, por ahí para el mes primeros días del mes de marzo. Pensaría yo que ya estarían definidos los candidatos para entonces proceder a la inscripción de estos a partir del 25 de junio del próximo año. Doctor Juan Carlos Vélez, los oyentes que tenemos que son acuciosos en esto de la política me están recordando, uno de ellos me recuerda, me dice, hace unos días informaron sobre la intención de sectores conservadores en Antioquia de llegar a tener acuerdos con el Centro Democrático para definir candidaturas. ¿Será que el senador está de acuerdo? Le traslado esa pregunta del oyente. Bueno, sí, mire, es que el Centro Democrático ya ha venido haciendo acuerdos con otras colectividades. Fue el caso de lo que ocurrió en el municipio de Yolombó, donde un candidato de las entrañas del Centro Democrático, que votó por las listas al Congreso del Centro Democrático, que respaldó la candidatura de Oscar Iván Zuluaga a la presidencia, fue elegido con aval del Partido Liberal y el Partido de la U, y con el apoyo del Centro Democrático. El aval del Centro Democrático no se pudo obtener por razones más que todo por situaciones que se presentaron, digamos, en la propia elaboración y en los tiempos
que se deben tener para el aval, pero si se hubiera podido lograr el aval y se hubieran podido superar esas dificultades que tuvieron más que todo de carácter de trámite, por decirlo así, pues también se habría tenido el aval del Centro Democrático. Eso significa entonces que seguramente en el departamento el Centro Democrático va a tener alianzas con otros partidos, inclusive con algunos de la Unidad Nacional. Eso va a llegar a ocurrir porque hay que tener en cuenta las realidades políticas de cada uno de los municipios, y en ellas pues encontrará uno, digamos, cercanías con partidos como el Conservador, y como ocurrió en Yolombó, pues hay casos en los cuales pues también habrá seguramente alianzas con otros partidos de la propia Unidad Nacional. Entonces yo creería que hay que mirar muy bien los programas de gobierno, qué es lo que están proponiendo los candidatos, quiénes van a ser los candidatos, y seguramente basados en esos programas de gobierno pues, se podrán construir algunas alianzas con otras colectividades. Me parece que eso es propio de la dinámica de la política regional y local, y creo que eso, digamos, sería, digamos, contrario a lo que algunos han venido pregonando, que seguramente propondrán una batalla otra vez en el ámbito local y regional entre el uribismo y el antiuribismo, o entre el uribismo y el santismo, y yo creo que en Antioquia pues hay unas realidades políticas muy diferentes, y seguramente, reitero, en algunos municipios, en algunas regiones, pues se harán coaliciones y alianzas basadas principalmente en programas de gobierno, y pues eso no implicará en ningún momento que partidos diferentes al Centro Democrático puedan apoyar esas propuestas. Pero en la línea grande, que es lo que muchos están pensando, la posibilidad de que el Centro Democrático tenga una alianza, por ejemplo, para tener candidato firme, fuerte a la alcaldía de Medellín y apoyar otro candidato en alianza con conservadores y demás a la gobernación de Antioquia, también está sobre la mesa. Pues es que para todo puede darse en alianzas. Hay que mirar en el momento que se tomen las decisiones cuáles son las realidades políticas. El partido Centro Democrático en sus estatutos establece la posibilidad de construir alianzas con otras colectividades para apoyar candidatos, bien sea a corporaciones públicas o bien sea a alcaldías, gobernaciones y hasta la misma presidencia de la República. Entonces, pues hay que mirar en el momento que haya que tomar las decisiones cuáles son las realidades políticas del departamento, y ahí el Centro Democrático mirará si va con candidatos propios a alcaldía o gobernación, en el caso de alcaldía de Medellín y gobernación de Antioquia, o si realmente pues amerita una alianza o apoya a otro candidato, a otra colectividad para la alcaldía o para la gobernación. Eso hay que mirarlo en su momento, pero yo creo que las alianzas en muchos municipios, en muchas regiones del país, seguramente se irán a hacer, y reitero, es posible que sea con partidos hoy que hacen parte de la Unidad Nacional, de la misma manera que lo hicimos en Yolombó hace 15 días. Doctor Juan Carlos Vélez, gracias por su tiempo, señor, que tenga feliz día. Bueno, usted, Luis Fernando, un saludo muy cordial nuevamente para toda la audiencia.